No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar qué tan beneficioso puede ser para la vida de uno ayudar a alguien. Ciertamente se merecería esa persona que yo la ayudara. Incluso en momentos en los que tal vez encontramos personas que piden dinero en la calle, tal vez nos hemos podido llegar a pensar y decirnos, ¿estaremos ayudándole si le doy un par de monedas o estaré abonando a su vicio? Ciertamente deben de haber muchos cuestionamientos en nuestra mente cuando decidimos o queremos enfrascarnos en el pensamiento de hacer algo por alguien más. Ayudar al prójimo. Esta fue una situación en medio de un diálogo que Jesucristo resolvió. Cuando usted va conmigo a Lucas capítulo 10 versículo 25 en adelante, vamos a ir a aquella clásica historia que hemos escuchado tal vez muchas veces. Sin embargo, no deja de maravillarnos, ¿verdad? Cuando Jesucristo habla del buen samaritano. Y tal vez aquí las personas se enfocan o ven casi que siempre la enseñanza sobre el prójimo, quién es mi prójimo, y el enfoque está detrás de eso, el prójimo, pero no están enfocadas detrás de lo que Jesucristo realmente quería rescatar, sino era del buen samaritano, de la actitud que debería de haber o estar dentro de aquella persona que ayuda a otra. Lucas capítulo 10 versículos 25 en adelante dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa he de heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muy importante, hermanos, rescatar las esencias de cada cosa que están dentro de este texto, pero específicamente detrás de la línea que queremos analizar. Y es sobre ese detalle de lo que debe de haber, o de ese sentir, o de ese pensamiento, o la actitud que debe de reinar en aquel que ayuda al prójimo. Porque vamos a establecer una base bastante clara. Prójimos siempre van a haber, en el caso de esta historia, siempre van a haber personas que necesiten ayuda de otras, siempre va a haber personas necesitadas. Aquí el hombre que le establecía o le quería colocar a Jesús una treta dentro de sus palabras, el cual salió siendo más bien la persona que respondió a las mismas preguntas, sale siendo un aprendiz de Jesús. No nos cuenta la historia que él llegue y desarrolle fe y que esto sea movido en él. Pero sin embargo vemos como no opone responder claramente lo que debe de ser. Y asimismo sus respuestas son certeras. Trae preguntas que también pudiéramos notar interesantes delante de nuestro Señor Jesucristo y que al final
él termina respondiéndolas a través de la asistencia de lo que Jesús desarrolla. Y él empieza desde el punto de lo que es un mandato en la ley de Dios, amar a Dios. Todos conocemos y entendemos el desarrollo de este mandamiento. Y después está el otro, amar a tu prójimo. Y cuando Jesús le confronta y le dice, bien has dicho, hay un detalle, dice, él se quería justificar. ¿Cómo es? Básicamente decir, no sé si lo estoy haciendo bien porque no sé quién es mi prójimo o hacia quién debería yo de actuar de una manera correcta. Si nos sentáramos todo el resto de nuestra vida a saber qué pasa en la vida de los demás o a ver si se lo merecen o no se lo merecen, podríamos volvernos más bien detectives. Es muy complicado, mis queridos hermanos, entender la vida de todo aquel que necesita y saber por qué necesita. Definitivamente conoceremos personas que tienen necesidades, pero porque son personas muy tercas y son muy muy mal guiadas en sus finanzas. Otras desprogramadoras y derrochadoras en gran manera. Y claro, eso puede causar una cierta molestia y la negación a querer asistirle o ayudarle a dicha persona, como se lo decía Pedro a Ananías. Estando en tu mano no era tuyo. Nunca debemos de prometer, hermanos, o hablar o decir o fanfarronear que vamos a ayudar a alguien cuando en realidad no lo queremos hacer o en nuestro corazón está más el dolor de lo que vamos a dar que lo que vamos a hacer. Ciertamente es una acción falsa. Puede tener un desarrollo económico y puede tener un movimiento claro que se ve en el entorno de las cosas, pero es una acción falsa delante de Dios en nuestros corazones. Así que no habría que pensar. Lo que plantea Jesús aquí son tres personas que pudieron y pensaron al respecto de aquel necesitado que tuvieron al frente. Y coloca que había primeramente, dice Jesucristo, un sacerdote. Si bien es cierto, si entendemos la ley de Dios, nos daremos cuenta de que era complicado dentro del mundo o del pensamiento de un sacerdote encontrar una persona que estaba tal vez llena de sangre porque estaba golpeada, estaba casi muerta, dice la palabra. Y en lo que Jesús nos manifiesta a través de este hombre, podemos ver que el sacerdote tal vez lo vio seguramente y dijo, bueno, si lo toco, y aquí yo estoy infiriendo, pero parte de lo que es la ley me lo permite como analizar dentro de nuestro contexto humano y tratar de desarrollar una idea lógica de lo que está sucediendo. El sacerdote no quería contaminarse en el sentido de quedar maldito 7 días, pero, perdón, inmundo durante 7 días a través del contacto que tendría con aquel hombre que estaba ahí mal muerto. Así que él desiste de ayudarlo, sino que pasa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta primera instancia de lo que Jesús nombra nos trae un dolor a la conciencia, porque dentro del panorama judío, el de mayor dignidad dentro de todos estos personajes que coloca Jesús en escena, posiblemente sería el sacerdote. Era una persona que vivía en la clemencia de Dios, y no solo eso, sino eran personas de trabajo santo, por así decirlo. Aparte que la misericordia debería haber reinado en la conciencia y en el actuar de este tipo de personas. Pero no obstante, Jesús dice algo que es muy realista y que tal vez nadie hubiera criticado en su momento ver un sacerdote hacer eso. ¿Por qué? No haría eso, porque si no dejaría su oficio de sacerdote por alrededor de 7 días. Así que entendemos ahora la mente del sacerdote que tal vez optó por no hacerlo. Pero la pregunta es, ¿podría haberlo hecho? La respuesta es sencilla. Sí, pudo haberlo hecho. Pero pensó más en lo que le beneficiaba a él y en lo que lo expondría o la situación que vendría a él si ayudaba a aquel hombre. Total, no sabía quién era, de dónde era y poco le importaba. Después vemos un levita. Y cuando Jesús coloca a levita en escena, no lo hace demasiado menor que la figura anterior. Recordemos que de los levitas salían los sacerdotes, pero no todos los levitas eran sacerdotes, sino cierto linaje, el linaje arónico. Así que los levitas también tenían un parámetro importante dentro del pueblo
Era esa nación dedicada al servicio del Señor y no importando cualquier tipo de familia levita que proveniera, tenía un cargo en relación a las cosas santas. Así que Jesús lo pone en escena. Lo mismo sucedería para la mente del levita. Si el levita tocase a aquel hombre que posiblemente estaba lleno de sangre, le pondría en una situación compleja donde tendría que haberse apartado durante 7 días por ser impuro. Y es aquí donde llega mi punto de vista como persona y en el que, como cualquier otro ser humano, podríamos reflexionar. ¿Qué vale más a veces? Porque no está hablando Jesús de un caso menor, sino está hablando de una persona en la que su vida corre peligro. Y estamos hablando de algo serio. Así que, ¿qué consideramos a veces que es más importante? Como seres humanos nos gusta amalgamar nuestra buena condición económica o nuestra seguridad. A veces levantar una casa pensamos que es seguridad. Luego llega un incendio y se consume y nos damos cuenta que no es nada. A veces tener un carro nos da confianza y destreza, pero si ese carro se daña y lo único que hace es más bien causar más deudas, más bien tiende a ser un problema. Terrenos, y si se inundan, dinero, y si el banco quiebra, y si lo roban, ¿qué podría darnos la seguridad del día a día? ¿Qué podría decir que realmente yo tengo en mí la potestad de decir qué viene mañana? ¿Cuál es mi seguridad como persona? Los mundanos, hermanos, son los que están detrás de todas estas cosas y amalgaman fortunas y en sí orgullo, así como condenación. No obstante, en los hijos de Dios. Y en las figuras que Jesucristo ha colocado aquí adelante hay algo importante. Tenían situaciones por las que no hicieron nada por aquel hombre en el que su vida estaba tendiendo de un hilo. Sí, ciertamente es así. Pero ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde queda la misericordia que debemos de tener hacia otra vida humana? Porque total habrían pasado 7 días y ellos podrían haberse purificado y podrían volver a sus funciones. Pero la vida de ese hombre, si se hubiera escapado en sí, ¿cómo podría volver? Si eso podría haber sido un gesto que le ayudara y le motivara a este hombre a conocer y entender la benevolencia y el amor de Dios, ¿no habría cambiado toda la escena? Muchas veces dicen que estas parábolas que Jesús decía pudiera ser que se fundamentaran en historias conocidas dentro del pueblo y que Jesús las volvía a recordar y las planteaba y las modificaba para que pudieran ser expuestas mayormente con un trasfondo poderoso. Y es ahora cuando sale nuestra figura interesante, el samaritano. El samaritano no colindaba con el judío, aunque el samaritano tenía de una descendencia judaica. Desde tiempos de la reconstrucción del muro, los samaritanos fueron hechos aparte por los mismos judíos, a causa de que no eran puros. Así que había una guerra interna entre ellos. Había una guerra que no permitía que ellos trataran de colindar, más que todo el judaísmo. Y Jesús coloca claramente una figura que era despreciada entre los judíos o estimada en poco. Un samaritano. Ese no tenía cargo de importancia, era sangre mezclada, así que no era puro, menos era levita, menos era sacerdote. Si lo tocaba no había problema, nada importa. Por eso Jesucristo no llega y dice, Él ayudó, sino que Jesucristo se toma el tiempo de describir el desarrollo de lo que esta persona hace por aquel individuo que su vida está en peligro. Y si usted vuelve conmigo al versículo 34, dice,
y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aceite para curar, el vino para anestesiar, o sea, para calmar el dolor. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Nótese todo el desarrollo y trasfondo del trabajo de este samaritano hacia esa persona desconocida. Lo tomó, curó sus heridas y le dio anestesia. Ya solo con esto, hermanos, ya habías hecho mucho, muchísimo más que cualquier otra persona que hubiera pasado por ahí. Se detuvo, miró a aquel que fallecía y lo atendió. Pero la visión de este hombre nos sorprende, porque él sabía que aunque él lo curase y aunque él hubiese vendado y le hubiera anestesiado, el hombre aún así requería cuidados porque estaba muy delicado, estaba convaleciente. Entonces, el proceso de recuperación que este hombre iba a generar requería de tiempo y de asistencia. Y aquí surge algo bonito. Dice que lo pone en su montadura. Posiblemente la ocupó toda, tal vez él tuvo que caminar, mientras que llevó a este hombre a caballo y logró llevarlo hasta un mesón. Y estando ahí en ese mesón, que no era su casa, porque no lo llevó a su casa, lo llevó a ese mesón, porque posiblemente era lo más cercano que había, lo cuidó un tiempo. Y seguramente ya no pudiéndose quedar más tiempo, aún así, vean hermanos, hace por él, lo asiste, lo cuida y lo protege. Y aún así lo respalda. Porque él le dice al dueño del mesón que lo cuide y que todo lo que he de gastar, él mismo lo pagará cuando vuelva. Es magnífico lo que Jesucristo nos dice. Olvidémonos de que si es samaritano, olvidémonos si era alguien que quería hacer algo bueno por esa persona que estaba ahí casi muerta. La actitud de esta persona es la que impacta nuestra mente. Él lo vio, lo ayudó, lo socorrió, hermanos, lo protegió y aún así veló por él. Y aquí es cuando yo vengo a este punto. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos esa persona? Esa persona herida, casi muerta, tirada en el suelo. ¿Qué nos gustaría que alguien hiciera por nosotros? Sí, es bonito, ¿verdad? Que cuando a uno le duele algo, le pasa algo, que alguien lo agarre y se lo lleva para el hospital, o que alguien le da un té, un caldo de pollo, o le venda, o le cuida, o lo calienta, le hace algo, pues. Cuando alguien te asiste, mis queridos hermanos, en medio de la enfermedad, de la complicación, cuando usted llega y pasa una situación afuera, hermanos, y alguien llega y lo socorre, ese es el respaldo, usted se siente agradecido, agradecido, hermano. Y entonces la pregunta de Jesús ahora tiene todavía un significado superior si analizamos esto desde esta profundidad, desde este punto de vista. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Jesús no está hablando de que el prójimo, oiga, fue el que estaba ahí tirado. No, ¿quién es el prójimo? ¿Quién lo apadrinó? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién es la persona que se comportó como familia? ¿Quién fue el que llegó y le hizo sentir cercano, aliviado? 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Ahí está, hermanos. Cuando nosotros vayamos por el camino, cuando nosotros vayamos por la calle y alguien nos pida dinero o alguien nos pida socorro en el sentido donde nosotros podemos y está entre nosotros,
No miremos a quién, no miremos ni nos preguntemos el por qué voy, sino miremos hacia lo profundo de nuestro corazón y digámonos a nosotros mismos, ¿quiero? Fue una de las preguntas de más de una vez que se le hizo a Jesús. Y yo recuerdo esta historia cuando Jesús hablaba de aquel hombre que sanó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Si quieres, puedes sanarme, le dijo. Y Jesús le dijo, quiero. ¿Qué queremos hacer nosotros, hermanos? El querer es poder, dice un refrán, y es una realidad. Debemos de admitir que si no hemos hecho cosas es porque no hemos querido, porque si quisiéramos, lo haríamos. Debemos de admitir que la misericordia, hermanos, es una jarra abundante y llena que se sirve gustosamente y no viene en proporciones pequeñitas como muestras en el supermercado. La misericordia, hermanos. ¿Cómo no dar misericordia cuando usted y yo, nosotros, somos llenos de ella todos los días de nuestra vida? En todo momento, en todo instante, en todo tiempo. Quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 6, por favor, rápidamente. Y vaya usted a Mateo capítulo 5, no 6, capítulo 5 al versículo 43. Y vea lo que Jesús estaba diciendo en el Sermón del Monte porque se afina perfectamente con esto que estamos analizando en esta noche. Versículo 43 de Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir al sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y las últimas palabras para este hombre de Jesucristo allá en Lucas capítulo 10 fueron, ve y haz tú lo mismo. Que Dios los bendiga.